la parte de la Segunda Avenida. Esta es, creo que la 10ª calle y la Reforma, ya ni le cuento, con dirección hacia el norte, esto quiere decir hacia el centro, bastante complicada. También complicada la Diagonal 6, complicada la Roosevelt y también el Boulevard Liberación y los próceres, complicado, así como también ya el Boulevard Vistahermosa ya está pues también complicándose en la ciudad. Así que el Boulevard Liberación, como le decía, la calzada Roosevelt también complicada, el periférico también ya hay tramos congestionados. Así que permítame que lo acompañe durante esta hora donde vamos a estar hablando sobre este tema del proceso abreviado y de qué se trata. Esto lo vamos a platicar con nuestro invitado, el licenciado Estuardo Oliva. ¿Y qué le parece si hablamos de algunos temas que han estado circulando, de unas noticias que han estado circulando durante esta tarde? ¿Cuál es el primero? Bueno, se confirma la orden de captura contra el ex candidato presidencial, el que era al candidato a la vicepresidencia, era una dupla que junto a Sandra Torres, el ex candidato Mario Leal, pues se confirmó su orden de captura. Él había presentado un recurso para dejar sin vigencia esta orden. Sin embargo, fue rechazado por el juez Walter Villatoro y notificó que la orden de captura sigue vigente, ya que consideró que este recurso era frívolo. Así que esta orden de captura sigue vigente. De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, el señor Leal habría sido intermediario entre una estructura que cobraba comisiones para agilizar la devolución del crédito fiscal ante la SAT. Y otra de las notas, esta es de ayer, sin embargo, no quiero dejar de mencionarla, es pues no puedo decir un motín, pero sí los disturbios y toda esta situación que se dio en el anexo del Hogar Seguro, esto en la zona 15, en el cual varios jóvenes se salieron del Hogar Seguro, destruyeron algunas mobiliario, sacaron papelería, rompieron cosas. Incluso hay algunos reportes que algunos de estos jóvenes les estuvieron tirando piedras a algunos vehículos que estaban circulando por el Boulevard Vistahermosa, ya que está muy cerca este anexo del Boulevard Vistahermosa. ¿Cuál fue el motivo? Pues resulta que los chicos se quejaron, esto comenzó como a las 7 de la noche, se quejaron porque han sido maltratados o son maltratados por los monitores de este lugar. Así que se salieron del inmueble, destruyeron y tiraron a la calle documentos, mobiliario, y salieron varios menores. Algunas de estos reportes que hubo, había jóvenes que hablaban que habían sido golpeados por algunos monitores, que les habían tirado la comida, y entonces pues esto causó el descontento. Un grupo se fue al Boulevard Vistahermosa, otro se quedó frente a las instalaciones de este anexo del Hogar Seguro, mientras que la policía pues se mantuvo a la expectativa esperando a unos metros, a unas cuadras de lo que estaba sucediendo en este anexo del Hogar Seguro. Así que esto es lo que sucedió ayer. Y otro de los temas también que ha estado circulando es respecto a respecto a la elección del fiscal. Y resulta que la Comisión de Postulación ya ha estado haciendo la calificación de los postulantes a este puesto. Ha descartado a algunos acorde a la tabla de evaluación que hicieron, en el cual establecieron, antes de iniciar esta evaluación, esto hay que aclararlo, decidieron que solo aquellos que estuvieran dentro de los 60 puntos de esa calificación podían optar o pasar a la siguiente fase, en la cual se elegirían a los 6
candidatos a el puesto. Esta lista se le entregaría al presidente, quien de esta lista elegiría quién sería el próximo fiscal general. De esto, pues algunos han logrado esta calificación, otros no, y hay varios que se han quedado fuera de este proceso, ya que no llegaron al mínimo de 60 puntos. Entre ellos está Jacqueline Alejandra Smitia, Heidi Tamara de León, Claudia Escobar, Edgar Enrique Lemus, Oscar Shahat, Oscar Adolfo Morales, Telma Shaine Ochaeta, Roberto Molina Barreto, Wilber Enríquez, Walter Paulino Jiménez, Maynor Hernández y también Rigoberto Quiñones. Quienes ya están en este proceso o quienes pasaron a esta segunda etapa, una vez que hayan superado los 60 puntos, fue Mayra Vélez, Ilse Álvarez de Estrada, Edgar Estuardo Melchor, Eric Álvarez, Gladys Verónica Ponce, Ranulfo Rojas Cetina, Maynor Alberto Melgar, María Consuelo Porras y Fausto Corado. Estos pues han fluctuado sus puntuaciones entre 71 y 60 puntos, que son pues como les decía, 60 es el mínimo. Y se estaba, hace unos momentos, se estaba revisando el expediente del juez Miguel Ángel Gálvez para verificar cuántos puntos lograba y si pasaba a la segunda etapa o segunda fase de esta calificación. Así que esto es parte de lo que se ha estado hablando. También, ¿cuál es el otro tema? La renuncia del director de presidios, Jubel León. Él presenta su renuncia al ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, y dice que es por situaciones familiares, aunque no se descarta extraoficialmente que haya sido por las múltiples amenazas de muerte que han recibido personal del sistema penitenciario a raíz de los traslados que se han hecho en las cárceles y bueno, ya también las requisas que han efectuado. Así que nuevamente el sistema penitenciario, pues este director había tomado el puesto en agosto, o sea, no le llevó ni un año para renunciar, no llegó ni a un año y ya presenta su renuncia. Un tema que hay que ponerle mucha atención porque de nada sirve o de poco sirve, no de nada, pero de poco sirve hacer las capturas, desarticular estructuras, hacer todo el proceso de judicial, llegar a sentencias, que ese es otro de los grandes problemas, que muchas de estas cárceles están sobrepobladas porque no han sentencias o no se han hecho no se ha llegado a una sentencia a estas personas. Entonces, pues de nada sirve todo este proceso si en las cárceles pues continúan para empezar delinquiendo y segundo, pues es el eslabón más débil del sistema de justicia. Por otro lado, ¿cuál es el otro tema también? Bueno, el martes, ayer ya aprobaron y le cuento que usted ya es poseedor, se ha ganado un vale por una deuda que tendrá que pagar con sus impuestos y esta deuda es por $150 millones. Esto cortesía de los diputados, de algunos, no digo todos, de algunos diputados en el Congreso, porque ayer se aprobó este préstamo de 150 millones, según tengo entendido, se aprobó para el fortalecimiento en la educación, el mejoramiento de la educación. Así que vamos a estar comentando más con más amplitud sobre este tema. ¿Y qué les parece? Sí, ¿qué les parece? Voy a hablarles antes porque ya estaba mandando a corte, pero no. Quiero contarles también que pues no se ponen de acuerdo los diputados y aún no logran reformar el delito del financiamiento electoral ilícito. Se reunieron y se presentaron más cambios y ya son 7 propuestas. Y esto es, yo no sé si usted alguna vez ha visto estos señores que se ponen en algunos parques o mercados y tienen como tres vasitos y una bolita. Y entonces empiezan a decir, ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Y empiezan a mover. Pues casi que así está, con tantas propuestas ya no sabemos qué va a quedar. 7 ya son las propuestas que se están manejando. Y el viernes se espera que tengan ya el documento. Y esto es un borrador, porque no puede ser un prefinal, o sea, es un final o un borrador, para que se hagan las últimas observaciones de este borrador. Y se estaría convocando la otra semana
para tener ya la propuesta final, según explicaba Rodolfo Castañón, quien preside esta comisión extraordinaria. Así que, pues, nuevamente 7 propuestas. El viernes tendrán un borrador y se presentará a discusión estas propuestas que estábamos hablando de reformar el Código Penal, el artículo 407 e inciso N. Y pues veremos, al principio habían 3 propuestas, ahora ya son 7, veremos qué sale y hay que poner mucha atención para ver cuáles son los castigos para aquellas personas que no registren el financiamiento electoral y aquellos que reciban financiamiento de orígenes dudosos. Así que de esto vamos a estar platicando en otros programas, le vamos a estar dando seguimiento. Así que, ¿qué le parece que cuando regresemos vamos a hablar acerca del proceso abreviado? ¿Qué es esto del proceso abreviado? ¿En qué consiste? De eso platicaremos. Muchas gracias a quienes ya están conectados en nuestra transmisión en Facebook, que estamos transmitiendo a través de libertopolis.com. Muchísimas gracias. Manden sus mensajes por ahí, sus preguntas por ahí, y también lo pueden hacer por el 4585-4280. 4585-4280, ese es nuestro teléfono en WhatsApp. Cuando regresemos del corte hablaremos de este tema. Libertopolis.com. Ideas con valor. Samboricé mi oficina con los nuevos pisos de Samboro y el rendimiento de mis colaboradores aumentó. Ahora se respira un ambiente más agradable. Samborizar es imprimirle tu estilo y elegancia al lugar de trabajo. Samborízalo con Samboro. 9 meses que estamos sin empleo. Que los magistrados nos dejen trabajar. A mí la mina me ayudaba bastante con el seguro. Yo tengo a mi esposo enfermo y solo yo soy la que trabaja. Entonces queremos que por favor se ponga la mano en la conciencia. Queremos trabajar. Solo yo no puedo salir adelante. Señores de la Corte de Constitucionalidad, ¿qué le responde a Amparo, sus 3 pequeños y su esposo enfermo? Magistrados, resuelvan ya. Acemis. Disfruta tu menú campero, martes y jueves a 31 quetzales. Esto es Sabor Campero. Estás escuchando libertopolis.com para el mundo. Regresamos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias y quiero invitarlos a que disfruten el sabor campero. Con ellos puede darse gusto con el menú tradicional de campero, el pollo tradicional, pollo a la parrilla, al limón y el pollo extra crujiente. Para todos los gustos en campero, si a usted le gusta el tradicional, lo tiene. Si lo que quiere es algo a la parrilla con un toquecito de limón, espectacular. O si lo que le encanta es cuando muerde la pieza que truene, pues está el extra crujiente. Lo puede disfrutar y todos tienen promociones que usted puede aprovechar en campero. Y ya está con nosotros nuestro invitado, el licenciado Estuardo Oliva, con quien vamos a platicar respecto al proceso abreviado. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto, gracias por la invitación, siempre aquí acompañándonos en su programa tan escuchado a nivel nacional, y buenas tardes a todos el público oyente. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y me gustaría que empezáramos hablando. El proceso abreviado lo hemos escuchado y hemos escuchado de que se hace un proceso abreviado en diferentes casos que se han seguido, algunos de estos casos con mucha exposición mediática. Uno de ellos fue el de Edgar Barquín, otro es el de los constructores, en el cual se hablaba de que al hacer un proceso abreviado, pues reciben ya la sentencia, aceptan la culpabilidad y reciben una condena o una multa, no hay necesidad de ir a la cárcel. Y entonces, ¿en qué consiste? ¿Se aplica a cualquier tipo de delito para no tener esa sensación o esa percepción de que es un proceso en el cual se prestaría a una cierta impunidad?
Ya, bueno, hay que aclarar previo a poder detallar lo que es el procedimiento abreviado, que es un procedimiento establecido en nuestro Código Procesal Penal, entre otros procedimientos especiales, con la única finalidad, María Dolores, de hacer simplificar los procedimientos, es decir, el espíritu, el objetivo normativo de esta norma, valga la redundancia, es que aquellos casos que no representen una peligrosidad y que no sean de una relevancia tal o que impliquen un reproche penal de mucha magnitud o trascendencia a nivel social, que el sistema de justicia, para no verse tan congestionado, pudiera hacer una selectividad dependiendo de ciertos requisitos y presupuestos que la ley da, para que aquí estos casos que reúnan estas condiciones objetivas puedan ser simplificados y obtenerse en la mayor parte de casos una sentencia de una forma rápida y pronta. Ese es el espíritu, es decir, la tendencia al momento de incluirlo en nuestro ordenamiento jurídico procesal penal era hacer, como lo dice el nombre, abreviar los plazos distintos a un procedimiento común. Esto era, básicamente podríamos entender se me acusa de algo, yo reconozco que tengo la culpa y en lugar de pasar todo el proceso en el cual se demuestra que yo tengo la culpa, y pues básicamente mi abogado lo que haría es decir que sí, o sea, lo que hacemos es, bueno, evitemos todo ese proceso si ya los dos estamos de acuerdo. Claro, y evitamos ir a un debate que represente cuestión de costos, un alto costo para el sistema de justicia, y si hay una prueba, también en aquellos casos donde los elementos o evidencia material en la etapa preparatoria que se obtiene es tan evidente, es tan contundente, mejor dicho, que la defensa, un abogado inteligente dirá, bueno, mejor prefiero un procedimiento abreviado a arriesgarme a una pena que pueda ser más severa. Entonces se hace una negociación en el mejor término del concepto, en que el fiscal acepta una pena mínima a cambio que se declare culpable la persona que está siendo objeto de instrucción penal, y así se obtiene una sentencia inmediata. Hay que hacer una aclaración. No todos los procedimientos abreviados que requiere el fiscal con aceptación de la defensa y el sindicado necesariamente tiene que ser condenado, porque si no caeríamos en aquellos casos donde se esté autoimputando a una persona una responsabilidad sin haber cometido. Entonces el juez tiene que ser muy cauto en ver que lo que está aceptando la persona inculpada sea conteste o coherente con la evidencia material que se le ponga a la vista. Ok, entonces no es necesariamente aceptar la culpabilidad. Un requisito sí lo es, Lo es. Pero aún con eso pueden darse casos en el cual esté protegiéndose, por ejemplo, alguien que ha cometido un hecho culposo y que esté protegiendo a alguien que haya sido el principal responsable. O sea, un padre, por ejemplo, puede autoimputarse en defensa de su hijo. Para evitar ese tipo de triquiñuelas, el juez tiene que ser muy cauto de que la aceptación de inculpado es un elemento, es un requisito. Okay. La reparación es otro requisito. Pero también el juez tiene que evaluar los elementos materiales que se le pongan a la vista para determinar si realmente en la declaración de culpabilidad, él pueda ir narrando el hecho brevemente cómo lo cometió, para que en ese relato, muy breve, muy sucinto, el juez determine si realmente lo que está relatando el sindicado, aceptando la responsabilidad, si está en armonía o en correspondencia con la evidencia, para evitar esas falsas autoimputaciones. Ok, entonces el juez puede determinar si se aprueba o no o si se da el seguimiento. ¿Quiénes negocian? O sea, ¿quiénes se sientan a hablar sobre este tema? ¿Es el abogado defensor? Así es. ¿El fiscal? Así es. ¿Y el imputado? El imputado, que él tiene que aceptar y reparar el daño causado con su actuar. ¿Y se ponen de acuerdo en cuál va a ser el delito que se le va a señalar ante el juez? Exacto. Un delito que sea importante mencionar que no supere la pena que requiere la ley para este procedimiento, no mayor de 5 años. Ok. Entonces, no cualquier delito puede ser... por supuesto. Llevar un proceso abreviado. Así, y no para aquellas personas que han tenido una reincidencia en un delito anterior, donde ha salido condenado
de ese hecho. O sea, la reincidencia sería una causa que no pueda aceptarse un procedimiento abreviado por parte del fiscal. En los términos generales, el abogado defensor puede entrar a la negociación en el mejor sentido de la palabra y exponerle al fiscal la posibilidad de poder su cliente aceptar un procedimiento abreviado. Viene el fiscal, evalúa las circunstancias, todo lo que hemos platicado, y si considera que sí es posible, entonces puede entrar a un proceso de negociación entre pena mínima de ese hecho que no supere los 5 años, reparación a la víctima, si es que lo hay, o si es para el Estado, reparación, y así llegar a un punto de donde ambas partes estén de acuerdo, y esto ya se lo someten a un juez de primera instancia, si fuera el caso, en donde el juez evalúa y es el que tiene la palabra, por así decir, casi la última palabra, en aceptar o no el procedimiento abreviado. Si no lo acepta, ordena al fiscal que siga el procedimiento común y que se entre a la fase intermedia, se evalúe si la acusación, obviamente, aquí va a ser aceptada, y así se abre a juicio oral y público y ya se va a un debate oral y público, que es el que conocemos todos a través de los medios televisivos. Entonces, el juez es el que tendría la última palabra. ¿Se puede apelar esta decisión del juez? Por ejemplo, el juez dice, no estoy de acuerdo con este proceso abreviado porque considero que el delito que se le está imputando no es este, sino es otro, y ya no, por ejemplo, es mayor de 5 años la pena y por consiguiente ya no aplica el proceso. Sí, se puede. El artículo 404 establece entre los presupuestos de apelación aquellas resoluciones que declaren, es decir, que resuelvan, sea sí o con, lo concerniente a la admisibilidad o no de un procedimiento abreviado. Se puede apelar y la sala tendría la última palabra, por eso yo fui muy cauto en decir que casi la última palabra. Y ahora, en este caso, es el juez lo que evalúa entonces es toda la información que se ha recabado en ese momento, la información que él obtiene de la primera declaración del imputado. La primera declaración y ahora el relato que va a exponerle frente a él en la audiencia para ver si se admite o no el procedimiento abreviado. Ok, y entonces de ahí determina si procede o no. Los requisitos básicos son la pena, la trascendencia del hecho, que haya reparación a la víctima, si hay una persona particular se le repare y esté de acuerdo de la persona. En el caso de delitos económicos, el Estado debe estar de acuerdo, es decir, a través de la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria, y que haga una aceptación del hecho y que relate el hecho. Eso es muy importante, porque en eso se va a determinar si la persona está aceptando el hecho solo por salirse de una pena mayor o porque realmente está consciente que ha cometido un mal, que ese es lo más importante, porque el derecho penal lo que conlleva es la prevención de nuevos hechos futuros. Y a mí la última parte me quedo pensando en cuanto a que por lo general, y como están los procesos penales en Guatemala, pues es preferible un mal acuerdo que un buen pleito. Es un principio que se usa mucho en el medio forense. Y en ese punto, ¿cómo no? Ahora vayamos al otro tema, es la percepción de que se logra o se busca algo de impunidad al respecto. Bueno, el espíritu de la norma no era ese. Sin embargo, como todo lo bueno que el hombre ha hecho, desgraciadamente hay que aceptarlo y confesarlo, se tuerce en el camino. Yo he visto alguna especie, llamémosle, de manejo indebido de lo que es el procedimiento abreviado. No quiero mencionar casos específicos, pero sí quiero comentarle y exponerle aquí al público, a su público, de que se han dado situaciones donde que los delitos que se están inculpando a X y Y persona superan la pena mayor a 5 años. Entonces viene el fiscal con una mala aplicación y de raciocinio y dice, bueno, es cierto, este delito, si yo pensara pedir una pena máxima, no procedería al procedimiento abreviado. Claro. Pero voy a pedir, en este caso podría pedir la pena mínima y siempre pedimos el procedimiento abreviado. Eso sí es una manipulación indebida. Es un delito que tiene una pena de 4 a 8 años, por ejemplo. De 4 a 8. Sí. En lugar de solicitar la pena máxima, pide la pena de 4 años y sigue siendo el mismo delito. Sí, es el mismo delito.
Y pide, porque dice, mire, señor juez, aquí a él le íbamos a pedir 4 años porque las circunstancias atenuantes y todo lo demás, pero eso es romper el espíritu de la norma. Y ahí es donde el juez debería aplicar su criterio. Por supuesto, ahí donde el juez debe decir, no, permítame, el espíritu o el sentido objetivo de la norma es que estos delitos que están, llamémosle, que califican para este tipo de procedimientos simplificados, solo son aquellos que no superan los 5 años. Y en caso de una pena mayor, en un procedimiento común, podría ser de 8 años, por decirle algo. Y en consecuencia, esto es una manipulación de procedimiento abreviado que no era eso para el cual está hecho. Porque visto las circunstancias, estamos aplicando procedimientos abreviados a delitos cuya pena sobrepasan los 5 años bajo el argumento de una pena mínima. Eso sí es impunidad y eso sí es una manipulación indebida de lo que para cuál fue hecho el procedimiento abreviado, que, reitero, es para simplificar los procedimientos y el costo que conlleva un juicio común, se ahorre el Estado una buena parte. Y además, en este punto, lo que se busca también, y lo importante de que sean delitos con una pena menor a los 5 años, es porque es conmutable. Es conmutable y por lo tanto es un delito, que no represente una peligrosidad social. Y al decir que es conmutable quiere decir que se paga una multa. Así, se paga por los días que se supone estaría en prisión. Así es, o sea, si le pone 2 años, se conmuta a, por decirle algo así, en quetzales diarios, se hace la cuenta y lo que tiene que pagar la persona para que esos 2 años que se le impuso no los tengan que pasar en la cárcel y se pueda aplicar esa conmuta y pagarle al Estado a través de los fondos del organismo judicial y sale libre, con una condena ya en su historial de antecedentes penales. Y entonces esto es lo que se busca hacer. Entonces, para ir entendiendo, esta figura o este tipo de procesos lo que busca es, primero, descongestionar los juzgados, Ajá. que no hayan tantos procesos. Por eso es abreviado. Así es. Segundo, son aquellos delitos que tienen menos de 5 años de castigo. Hasta un máximo de 5 años. Hasta un máximo de 5 años de Así castigo. Es. Por otro lado, se debe demostrar o se debe aceptar la culpabilidad, que no sea reincidente y condenado. Y reparación a la víctima. Y la reparación a la víctima. Cuando regresemos del corte, entonces, hablemos respecto a cuál es la diferencia entre y el colaborador eficaz. Perfecto. Porque la figura del colaborador eficaz es básicamente, sí, yo hice todo lo que ustedes están diciendo y además tengo más información que les puedo dar. O no, porque al final, si yo tengo información es porque estuve metido en esta situación. Claro. Y si se me está acusando, voy a poner un ejemplo. Si se me acusa de que yo estuve en un secuestro es porque participé de alguna forma en ese secuestro, claro. Y vi y tengo información que podría ayudar a condenar a otras personas. Uh-huh. Entonces, ¿quiere decir que estoy aceptando el delito que cometí en ese momento? En cierta medida, sí, claro. Vamos a ir al corte y cuando regresemos platiquemos de esto. Okay. Y tal vez, ¿qué pasa? Y es otra pregunta que me mandan, es ¿qué pasa entonces cuando esta persona reconoce que cometió el delito con las demás personas implicadas? Perfecto. Por ejemplo, hay alguien que está acusado de dar sobornos y dice, sí lo hice, y entonces eso sirve de evidencia en contra del que es acusado de recibirlos. Vamos al corte y regresamos. Estás escuchando Libertópolis.com. Ideas con valor. Para cuando necesitas hacer tus pagos en el último momento y todo está cerrado, ¡internetea! O compartir con los tuyos las fotos de tu sobrina favorita. ¡Internetea! En toda Guate, internetea a otro nivel contigo y comparte tus mejores momentos favoritos súper rápido con Internet Móvil 4G LTE. Tigo. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Somos los que viven con ganas, sin miedo, frescos, descomplicados. Somos Gallo 502, viviendo el presente con ganas de hacer la diferencia. Intensos, así, decididos. Vamos por lo que queremos. Somos Cerveza Gallo 502.
Probar lo que nadie ha probado. Hacer lo que nadie ha hecho. Decir lo que nadie ha dicho. Nueva cerveza Gallo 502. Experiencia de sabor. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Hoy es un buen día para encender con más fuerza el optimismo. Para iluminar la casa con lindos momentos. Conectarnos con familiares que están lejos. Y comenzar a ver eso bueno que nos pasa. Es momento de demostrar que lo mejor de Guatemala está en cada uno de nosotros. Porque la energía con la que vivimos nos hace ser quienes somos. EEXA. Vivamos con energía. Libertópolis.com. Libertópolis.com. Ideas con valor. Esta noche pasa por la San Martín y disfruta de las deliciosas pizzas ricas preparadas en horno de piedra. Y estas pizzas son rústicas y te puedes decidir si quieres más delgada o más gruesa. Puedes incluso armar la combinación de ingredientes que quieres o pues también utilizarla o pedir las que ya están. Y bueno, que te digo, disfrútalas. A mí una de las que me encanta de estas pizzas es la de la vegetariana. Me encanta. Solo lo único que pido y me hacen el favor de hacerlo es que no le ponen le ponen unos como lascas de ajo. Le pido que no se las pongan por obvias razones y de ahí me la disfruto mucho. Así que espero que usted también pase por la San Martín y se disfrute de las pizzas rústicas preparadas en la San Martín. Quiero agradecerles a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias, Miguel Rigoberto. Muchas gracias. Saludos. Salvador Orellana Pontaza, también saludos para ti. Lorena Juárez, ¿qué tal, Lorena? Lorena Juárez de Rosales, saludos para ti. Jorge Ramírez, también saludos. Y sigamos compartiendo esta información y esta transmisión porque es importante que vayamos entendiendo estos procesos penales, cómo se utilizan, que no haya un abuso de estos y que se utilicen adecuadamente. Para entender también que no sea otro mecanismo de generar impunidad. Así que eso es muy importante que nosotros vayamos entendiendo y vayamos también haciendo esa fiscalización de lo que se va haciendo. Y nos quedamos con el tema, estamos platicando con el licenciado Estuardo Oliva respecto al proceso abreviado. Ya hemos hablado en qué consiste, cuáles son los requisitos, y le preguntaba en cuanto a la figura de colaborador eficaz. ¿Cómo funciona esta figura? Ok. Solo para remarcar, el procedimiento abreviado está instituido o regulado en nuestro Código Procesal Penal desde que este tuvo inicio, entre otros procedimientos especiales que la ley otorga. El tema del colaborador eficaz es una figura que vino a instituirse en una ley especial que es la Ley de Crimen Organizado. Es decir, esta figura no está dentro del Código Procesal Penal en sí, está en una ley especial y esto deriva, variadores, desde lo que es o se conoce como un derecho premial, es decir, tú nos das estos y a cambio nosotros te damos aquello. Entonces, sobre esa base son dos cosas muy distintas. El colaborar y hacer eficaz una investigación implica que aquella persona que en principio debe ser aquella que ha colaborado lo mínimo, cosa que en Guatemala se ha distorsionado para mal de muchos. Esto, de que haya colaborado en lo mínimo, ¿está establecido en la misma ley o es parte de la doctrina del derecho? Es parte de lo que es el derecho premial y la ley de crimen organizado lo contempla, aunque tibiamente, pero sí lo hace ver extrayéndolo de una interpretación muy detenida y reflexiva. Eso es importante porque de lo contrario estaríamos teniendo la contradicción de que estamos dejando ir a los principales en lugar que a los secundarios o terciarios. Cuando el espíritu de la figura es esto cabalmente, es que caigan los peces pequeños acá, que los peces grandes caigan y dejando a los peces pequeños, dejando fuera a los peces pequeños. Es decir, en una estructura
de crimen organizado es entendible hasta cierto punto. Yo sí soy partidario de que la figura de colaborador eficaz sí es un simple delator y por lo tanto esto debe ser proscrito en un Estado democrático de derecho, porque si no esto va a romper algo más importante, que es el tema de lo que es la solidaridad social, lo que es el principio de convivencia, porque si no estamos en aquellos casos donde, ¿te acuerdas? En la época de estudiante, donde venía un alumno y después de darse un evento, el profesor le dice, bueno, ¿quién fue? Y viene uno, levanta la mano y yo sé, y este es el que va a delatar al que cometió algún tipo de situación irregular dentro del aula. Esto obviamente nos trae a la idea que dando este tipo de premios, aquel que ha colaborado o que ha contribuido en el tema delictivo de una forma muy insignificante, podría ayudar al Ministerio Público o al ente investigador a poder llegar a los más principales. Pero esto no está pasando hoy en día. Hoy en día lo que estoy viendo, lejos de tener esto como derecho premial, se está dando grandes eventos en donde se está dejando ir al principal, al que abre más la boca, por así decirlo. Al que canta mejor. Exacto. O al que llega primero a cantar. También. Y dejando dentro del esquema de imputación a aquellos que quizás contribuyeron, pero no tanto. Y esto sí es algo que debe ser estudiado y reexaminado, porque este no era el espíritu de la figura. Y ahí está un alto índice de impunidad. Entonces yo sí llamaría la atención sobre el tema de que este tipo de figuras ya iría a desaparecer en un Estado democrático de garantías, donde la evidencia no se puede, o sea, un caso no se puede construir sobre un relato. Claro, o sea, de alguien que tiene interés dentro del tema, porque en todo caso él tendría que estar dentro de la imputación. Entonces, tendría que estar acusado. Acusado. Yo creo que un ministerio público como el que ahora se nos presenta debería de apostar a evidencia científica. Y el colaborador eficaz, en todo caso, yo estoy en contra de esa figura, pero en todo caso debería ser solo un apéndice para reconstruir todo esto. O tal vez un portillo que permita llegar a un punto que quizás no se hayan imaginado, pero no es ser el determinante de un caso. Cuando dice portillo se refiere a ese inicio, punto de partida. Perdón. Quiero aclarar. La puerta, una pequeña puerta en donde tal vez el Ministerio Público no había llegado. Por decirle, mire, el código de la llave es esta. Este código va a abrir tal vez una cajilla de seguridad donde van a haber evidencias de otro orden. O en algún momento yo fui a dejar ciertas maletines a tal lugar. Pero su contribución dentro de este esquema es mínimo. Claro. Ahora yo he visto todo lo contrario. Sí, no es lo mismo que sea el chofer a que fue al que hizo la colecta. Exacto. Es aquel chofer que estaba esperando fuera de un banco que los señores hicieran lo suyo, el atraco al banco, y que solo su límite es llevarlos al banco a sabiendas que iban a atracar el banco y luego llevarlos fuera del banco. Podría llegar a ser un colaborador eficaz, pero reitero, considero que hoy en día se están construyendo casos de relevancia solo sobre testimonios, y el testimonio, María Dolores, es la evidencia más manejable y manipulable de toda la historia del derecho penal. Entonces, hoy por hoy, con un INASIF, con un Ministerio Público que está apostando a casos de gran envergadura, deberían de construir los casos sobre prueba científica y a la postre un testimonio de un colaborador eficaz ayudar en algo. Pero esto no está pasando. Están dándole más credibilidad a testimonios y a relatos, y la prueba científica, ¿dónde está? Entonces, eso sí es un mal no necesario para un proceso de investigación. Lo cual es completamente diferente del proceso abreviado. Claro, tal vez en la semejanza y donde puede haber una confusión es que hay unos requisitos que se requieren para procedimiento abreviado, que es otra cosa, y que se requieren para
llegar a ser calificado como un colaborador eficaz. Pero en cuanto a requisitos, por ejemplo, la aceptación, colaborar con la investigación, allá aceptar el hecho, reparar a la víctima, pero son dos cosas distintas. Uno es un procedimiento ya regulado en nuestro Código Procesal Penal desde el inicio, y el otro es una figura, una herramienta que la ley de crimen organizado le permite al investigador o al ente investigador tener al alcance para poder llegar a un punto de encuentro en cuanto a la verdad histórica de los hechos. Por ejemplo, otra figura, otra herramienta son las escuchas telefónicas, que también estoy en contra, pues no porque pertenezca a una situación, no, sí, para mí el artículo 24 constitucional establece que la intimidad es un valor supremo del ser humano, la privacidad, excepto casos muy excepcionales que debe de medirse, porque si no mañana todos vamos a ser escuchados, todos vamos a ser allanados, Dios mediante que no, y así nos vamos a ir a una situación insostenible e incontrolable. Va a aparecer en los estados estos totalitarios o comunistas, como sucedía en Alemania, donde en la Alemania Oriental o en Rusia en su momento, en la Unión Soviética, en donde todavía había todo un sistema de espionaje. Así es. A aquellos que eran que eran contrarios a los intereses de quien estaba en el poder. Correcto. Entonces, en esta parte de la figura y colaborador eficaz, la percepción que nos queda a los ciudadanos es que aquí que el que es soplón y el que es corrupto, pero además es soplón y tiene y delincuente. Sí, entonces tiene la posibilidad de quedar libre. Así es. Ese es el mal mensaje. El mal mensaje. O sea, y es así en parte a la ley del crimen organizado, porque uno pensaría, ok, lo más que podría hacer es una reducción de pena. En todo caso, cuando su contribución ha sido un poco más de lo insignificante, dársele siempre una condena, pero mínima, a cambio de que nos dé alguna información que sea eficaz para llegar a cierto punto de investigación. Como me imagino, es que no estoy segura si el presidente Portillo, cuando llegó a Estados Unidos y allá sí se declaró culpable, aquí no, pero allá sí se declaró culpable, dio información, tengo entendido, pero tuvo que cumplir una sentencia. El procedimiento yo desconozco, lo único que sí a lo que puedo recordar es que él contribuyó con información para llegar a otras personas, pero sí se le dio una pena, tú lo acabas de decir, y en efecto también pagó una multa. Además, ahora, en esta figura del colaborador eficaz, lo que sucede entonces es que da la información. Ahora, aquí hay un tema que me llama mucho que me llama la atención, es si es de los principales involucrados, ¿tendría también interés en mostrarse como alguien, por supuesto, que no hizo gran cosa, sino siguió órdenes? Claro. Hundir, si podemos decirlo así, con su testimonio aplastar a la gente a las otras personas, pero además de eso no tendría ningún castigo, y esto lo prevé esta ley. No tanto, porque sí se debería dar una pena mínima. Por ejemplo, hay un caso que ustedes saben, hay un famoso colaborador eficaz que ya no está en Guatemala, tengo entendido, y salió. Pero yo creo que a él se le puso algún tipo de pena, una conmuta, fuera. Pero eso es lo peligroso, porque hasta donde yo sé, esta persona, del caso que estamos refiriéndonos como ejemplo, esta persona sí fue más que una persona insignificante, fue alguien que contribuyó relevantemente a la estructura que se dice haber defraudado al Estado en sus arcas. Entonces yo me pregunto, si va a ser así, entonces todos aquellos que han contribuido al hecho delictivo van a tener una puerta por delante. Me declaro colaborador y me voy tranquilo para donde sea. ¿Qué depende para que tengan sean aceptados como colaborador eficaz? ¿Quién lo aprueba? ¿Lo aprueba el juez? ¿Lo aprueba el fiscal? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que algunas de las personas que se encuentran prófugas de la justicia dicen, bueno, voy a regresar, pero quiero colaborar. ¿Cómo? Tengo entendido que el procedimiento es, ahí sí, tal vez con alguna similitud en cuanto al tema de negociación, en el buen sentido del término, que el procedimiento abreviado. Es decir, el abogado defensor, me imagino que le va a dar la propuesta o le hace la propuesta
al fiscal del caso, mire, mi cliente no contribuyó en nada, pero sí sabe mucho del caso, y él le puede servir para que usted vaya hasta la médula del caso que está sometido a su consideración, y sobre esa base se podrá llegar a usted más breve, más rápido, al punto toral del hecho que usted está investigando, que le costaría años. Por eso es que tal vez ahí va a ser una detenida reflexión. Este tipo de figuras se pensó para el crimen organizado. Por ejemplo, en el caso hay un capo, en el año 1984, un italiano, creo que es apellido Buscetta, él era el capo de los dos mundos, delinquía en América, según lo que cuenta la historia, y delinquía en Europa, y así se estaba, y nunca había evidencia en contra de él. Tommaso Buscetta, el nombre de él, si no mal recuerdo, en el año 84, y lo que hizo la agencia investigativa que estaba detrás de él por mucho tiempo, tuvo que hacer acuerdos con personas que habían laborado en esa estructura u organización criminal, y así fue como llegaron a poderlo descubrir, cuál era el enjambre procedimental que él tenía. Entonces es un ejemplo, pero hoy en día veo que la ley de crimen organizado se está aplicando en cuanto a las figuras de escuchas telefónicas, agentes encubiertos, colaboradores eficaces, a cualquier caso donde esté involucrado el Ministerio Público a través de la Fiscalía contra la Impunidad. Entonces, habría que ser muy celoso, muy cauteloso. El fiscal debe de no apostarle solo al colaborador eficaz, tiene que tener más evidencia en la mano científica y que esté en coherencia y conteste con lo dicho por un soplón, como tú lo acabas de decir, me pareció un término muy apropiado. Entonces, hay que tener mucha cautela, no tenemos que caer en esa tentación de resolver los casos de un día para otro, que quisiéramos, pero no es así como se llega a descubrir los hechos en su realidad material. Y al final tenemos que también tomar en cuenta que quien está dando esas declaraciones estuvo implicado en los casos y para efectos prácticos también fue o podría ser acusado de ser un delincuente. Por supuesto, solo para un ejemplo, en materia civil, los colegas que me estén escuchando van a saber lo que lo estoy diciendo, va a ser la puritita verdad. En materia civil hay tachas para testigos, porque un testigo lo principal que debe tener es que no tiene que tener interés en el asunto sobre el cual va a dar su testimonio, entre otros temas, que no tenga relación con las partes, que no los conozca, es decir, y que no tenga interés, principalmente entre otras tachas. Tachas le llamamos a algo que ya le demerita su testimonio. Y que, como podría ser un agente o un funcionario de INASIF que explica un reporte forense, un reporte de algún estudio que hizo el INASIF y explica qué fue lo que halló y por qué firmó ese informe. Sí, y que haya conocido el caso antes de ir a declarar, entonces ya está prejuzgado, está preconcebida su condición de testimonio, podría ser, o en aquel testigo que va a declarar en contra de un patrono que lo ha tratado mal. Entonces, obviamente, se anticipa que su testimonio no va a ser objetivo, va a estar muy alejado de la realidad y puede estar prejuzgado. Te digo este ejemplo porque en materia penal el testigo debe ser aún más incólume, es decir, intachable. Pero entonces yo me pregunto, si en una materia civil, en materia laboral, un testigo se le debe de estudiar con escrupulosa análisis, imagínate en el tema penal debe ser aún más, porque estamos hablando de valores más supremos como la libertad y otros valores de similar condición. Entonces el testigo, el famoso colaborador eficaz, que lo que dice es un testimonio, un relato, una delación, que es delatar a alguien, aquel que ha estado involucrado dentro del caso, para mí es un contrasentido. ¿Cómo vamos a creer en un testimonio o en un relato de alguien que ha estado involucrado y que en todo caso, de no decirlo de esa forma, podría ser él el principal responsable? Entonces hay un interés directo. Para mí, el colaborador eficaz, lo digo muy en sentido personal, debería de ser una figura poco utilizada y en todo caso, si se usa, cuidadosamente utilizada. Y ahora nos dicen que sea colaborador no significa que quede libre, porque
Feliz en su momento recibió su dinerito. Entiendo que no quedará sin condena. ¿Será menor por colaborar a que el caso se resuelva? Bueno, yo no quería decir nombres porque obviamente tratamos de ser muy equilibrados, pero en el caso del señor Eco, yo pregunto, ¿cuándo hizo condena? ¿Cuál fue su condena? ¿Y cuánto tiempo estuvo? Sí, porque tengo entendido que sí tuvo ciertos días o meses de prisión, pero sí. La pregunta es, ¿cuál fue la condena? Claro, entonces eso ya no fue público, tanto como el caso. ¿Podría darse el caso incluso que salieran como que no pasó nada y ellos nunca, porque No. por lo menos el del proceso abreviado queda en su historial que Así es. y hay una condena Sí. y que fue acusado y fue hallado, o bueno, no Culpable. hallado, reconoció su culpabilidad, Así. mientras que en el otro no necesariamente. En el otro, por ejemplo, en el caso que acaba de mencionar, tengo entendido, se le puso una pena mínima, aparte de la que ya había él soportado, pero recuerden que haber estado detenido fue en el ínterin que él estaba siendo colaborador eficaz. Así es. Y su condición de restricción de libertad no era igual a los demás. Lo tenían en un lugar aparte con otras prerrogativas. Entonces, ahí hay una desigualdad. O sea que su detención no era como la de los demás. Pero al momento que se le hizo ver a él, tengo entendido de que él se le hizo una condena mínima, conmutable, pagó y lo sacaron de Guatemala. Y lo sacamos porque me imagino que fue con nuestros impuestos. Por supuesto, esto te voy a decir, hay un fondo, el Ministerio Público maneja, pagado con impuestos de todos los que están escuchando, los nuestros también, por supuesto, en donde este fondo se maneja para este tipo de situaciones de colaboradores eficaces para su manutención y para su asistencia. O sea, ellos están viviendo con un fondo que el Ministerio Público tiene específicamente para ese tipo de colaboradores. Porque entiendo que muy diferentes a esos testigos protegidos. Es esa es totalmente otra figura. El testigo es alguien protegido. Que estaba ahí. Exacto, el testigo protegido es aquel que vio. El caso famoso del caso Gerardi, estoy diciendo que no voy a decir mis casos, pero bueno, la tentación es mucha. En el caso de Gerardi, ¿se acuerdan de aquel señor que estaba ahí indigente? ¿Que estaba como a una cuadra? Sí, fue un testigo protegido. Ese es otro tema. La diferencia es que el testigo protegido no ha contribuido, no ha participado en el proceso delictivo, en lo que es el proceso del crimen, y el colaborador eficaz sí ha contribuido. Claro, porque al final en un testigo protegido igual podría ser una situación de una extorsión o de una, por ejemplo, que uno viva cerca de un lugar donde tienen a alguien secuestrado y esta persona ve todo el movimiento extraño y entonces... obviamente hay que protegerlo porque su vida está en peligro. Por supuesto. Y que muchas veces hemos visto cómo ha fallado el sistema de justicia. Y yo no sé si es el sistema de justicia o es qué parte del sistema judicial en todo esto ha fallado cuando no se protegen a estas personas que son los masacran, los matan, los asesinan antes de llegar al juicio. Así es. En el caso de un taxista, ¿se acuerdan? En el caso de Gerardi también, le tocaron la puerta y él tenía estado protegido. Él abrió la puerta y lo asesinaron. Que es muy diferente. Y ya estamos por irnos y la última pregunta que nos enviaron es respecto a ¿qué pasa? Y regresemos al caso del proceso abreviado, en el cual acepta la culpabilidad y estábamos en el punto de, por ejemplo, el caso de los constructores. Dice, sí, acepto que yo pagué di un soborno. Un cohecho. Exacto. ¿Cuál esta aceptación de culpa, cómo incide en los otros acusados? Por ejemplo, en el que se le acusa de haber recibido o solicitado ese dinero. El testimonio, o sea, su declaración de culpabilidad podría ser tomado en contra de él, no. Porque hay un principio que lo que tú declares no se puede usar en contra de ti misma. Sin embargo, no hay ningún principio que limite que lo dicho el reconocimiento de culpabilidad, es el término correcto, de la persona que está a punto de serle otorgado un procedimiento abreviado, ese dicho se puede usar en contra de aquel, podría ser, porque se está dando una declaración ante un juez competente y sobre los hechos que se están aún en discusión para aquellos que están, por ejemplo, pendientes de una orden de aprehensión. E incluso, entonces, dentro de estas declaraciones o esta aceptación o este relato que tú mencionabas, ¿sí? Puede servirle al Ministerio Público como indicios de dónde buscar mayores pruebas
para inculpar a la persona que recibió el soborno? Ok, tal vez no tanto para encontrar nuevas pruebas, sino solo para determinar que sí estamos frente a un hecho delictivo que es irrebatible. ¿Por qué? Porque en la aceptación de culpabilidad o reconocimiento de culpabilidad, solo se le diga cómo lo cometió y que haga un pequeño resumen de los hechos que se dieron donde él está reconociendo su culpabilidad. Más allá, pedirle más elementos, nombres y todo, yo creo que no es un requisito, no aplica. Podría ser, se puede dar el caso, pero tengo entendido que en el caso de construcción y corrupción, vienen los señores que habían pagado sobornos o cohechos a X y Y personaje, llegaron a decir, mire, sí lo hice porque si no, no hubiera podido construir. Claro. Era una condición que nos imponía X y Y persona. Él ya cumplió con su reconocimiento, tengo entendido, ya se dictaron las sentencias, los procedimientos se aplicaron, pero ¿cómo queda ese dicho ante un juez competente para aquel que no ha sido ni siquiera aprendido? Yo considero que puede ser un indicio para determinar que aquí sí hubo un caso de corrupción. O sea, que sí que habría un caso de que se debería llegar a ese debate, a ligar a procesos. Y tomar esto dicho como un indicio de prueba para estas personas. Pero no esa es la finalidad, porque la finalidad es descongestionar el sistema de justicia, lo dicho al principio, y obviamente el fiscal, habilidosamente o astutamente o no, lo puede usar para otro sentido si no lo prohíbe la norma. Lo que está permitido, lo que no está prohibido, está permitido. Claro. Pues muchas gracias, licenciado, por ayudarnos a entender en qué consiste el proceso abreviado, cuáles son esos abusos que también puede haber en el proceso abreviado, como el que nos mencionaba, y entender la figura de colaborador eficaz, para qué funciona, por qué fue creada esta figura, y también los abusos que se pueden dar a la hora de usar estas figuras. Bueno, por nada, y ha sido gracias por tu atención y por toda tu amabilidad. Siempre estamos a la orden. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes que compartieron esta transmisión. Es importante que compartamos esta información porque es importante también que entendamos qué está sucediendo en el sistema judicial, si realmente se está impartiendo justicia o no, porque al final eso es lo que estamos buscando, que se imparta justicia y, como decimos en buen chapín, que la pague el que la hace. Sí, el que paga el que la hace. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, sigan compartiendo esta transmisión. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión y vamos a Más Negocios, donde vamos a hablar de un tema muy importante y vamos a hablar acerca de si está usted buscando empleo, si está está buscando conseguir un puesto laboral. Pues mi idea es que empecemos a vernos como emprendedores también, de nosotros mismos, de ofrecer nuestros servicios, y vamos a platicar con nuestra invitada de cómo desarrollar habilidades exitosas, esas habilidades que están buscando nuestros clientes, esto quiere decir nuestros empleadores. Vamos a ir al corte y cuando regresemos estaremos hablando de este tema en Más Negocios. Libertópolis presentó a